Buena gente, ¿cómo están? Esperen que estaba probando el audio y, como es costumbre, estaba con el... No me sale, la monitorización. Bueno, un poco hoy quería hablar... Ahora, bueno, eh, respecto a algo que me tocó muy cercano, ¿no? Es decir, a veces uno es como que todo el tiempo está, no sé si apurado, pero es como que, no sé, ¿cómo lo expreso de una manera que no quede tan pesado, ¿no? Normalmente últimamente estamos con todos los podcasts live y dije, ay, es momento de como de dar un ondazo, como quien dice, de hablar un poco, ¿no? De algo quizás más profundo si se quiere. Y eso sería esto, ¿no? Esperen que lo ponemos acá. No sé si se ve lo suficientemente grande. Creería que sí, pero uf. Sí, creo que ahí se ve lo bastante más grande de... Son una serie de versos, ¿no? De la Biblia textual, cuarta edición. Buenísima, la recomiendo mucho. Pero antes de ir, eso como a veces nos ponemos esto en papel mucho de como que solo existe dos bandos, ¿no? Y se nos olvida, digamos, en cierta forma esto que absolutamente todos, ya hice macanas, absolutamente todos somos malos, ¿no? Con esto que quiero decir que, bueno, ya somos todos malos, no, no hay que hacer nada, no, al contrario, más hay que meterle si se quiere, ¿no? Meterle en qué sentido de, pese a no ser lo... Estoy buscando lo que acabo de perder. Pese a no ser... más significa, ¿no? Darle reconocimiento a que necesitamos de su gracia, ¿no? Que necesitamos de esto, de volver a él, ¿no? Hay una canción muy bonita, muy bonita. Canciones que solo a mí me parecen bonitas. De Killswitch Engage, después si quieren escúchenla. No es apto para todo paladar. La canción se llama Return, ¿no? Hablando de eso, del volver, permanecer volviendo. Y es un poco triste, digamos, pero implica un poco eso, ¿no? El dolor que conlleva, ¿no? La separación, ¿no? Pero que recién conecto todo, literalmente no íbamos a hacer algo con Bauti, pero bueno, en el último momento le salió trabajo, gracias a Dios, así que dije, vamos a hablar de esto. Y, y es un poco, ¿no? El paralelismo esto, ¿no? De un fariseo hablando, ¿no? Si bien creo yo que no es verídico, digamos, no, no ocurrió textual, pero lo más probable es que sí, o sea, pero bueno, la enseñanza nos deja esto como que es una parábola que decía el Señor, ¿no? Pero me voy a poner un poco más arriba porque estoy con... Pasa que también si no tengo el micrófono así cerca, no se alcanza a escuchar y no le saco tanto partido para lo que, digamos, con la capacidad que tiene de grabar. Así que ahora sí vamos. Por ejemplo, dice, esto es Lucas 18:9 al 14, ¿no? Dice el fariseo y el publicano. Dice, a unos confiaban a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dice, les contó esta parábola, ¿no? Ven, una parábola. Pero ven que aclara, ¿no? Confiaban en sí mismos como justos, pero menospreciaban a los demás y menospreciaban, ¿no? A los demás. Eh, me recuerda mucho esto que decía Pablo, ¿no? Que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo, ¿no? Tampoco digo echarse abajo, pero es como de esa postura, ¿no? Y él compara, ¿no? En esta parábola justamente a los que se creían a sí mismos, ¿no? No se puede ni seleccionar como justos, ¿no? Menospreciando al resto, dice, dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y otro publicano. Después vamos a hablar de qué son los publicanos, ¿no? El fariseo de pie dice, oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aún como este publicano, ¿no? Ve y lo señala.
Desayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que gano, pero el publicano, a distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, dice, sino que golpeaba su pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mi pecador, ¿no? Y el 14 termina diciendo, os digo, eh, este bajó a su casa justificado en vez de aquel, por todo aquel que se enaltece, perdón, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Digamos, me recuerda mucho primero dos cosas, ¿no? Este que dice, yo no vine a llamar a justos, sino a gente a arrepentimiento, ¿no? Otro dice, el que está sano no tiene necesidad del médico, ¿no? Sino los que están enfermos, hablando. Y fíjense también la parábola, digamos, dice demasiadas cosas, ¿no? En un par de versos. Pero una de las que más me llama la atención quizás es esta que dice, él nunca le retruca, ¿no? Él asume, digamos, se asume a sí mismo como pecador, ¿no? Y también la otra postura, ¿no? De alguien que vos decís, bueno, eh, diezma todo lo que gana, ayuna 2 veces por semana, ¿no? Uno lo consideraría súper espiritual. Pero si se quiere, digamos, el nivel, ¿no? Con el cual dice, imagínese, da una acción de gracias, no dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿no? Y bueno, y acusa una serie de malas costumbres, ¿no? Y ta, 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 ta. Y fíjense que el otro directamente no solo no retruca, que es quizás lo que yo puedo remarcar, alguien más en los comentarios me podrá remarcar otra cosa, pero dice, ni siquiera podía alzar los ojos al cielo, simplemente se golpeó el pecho y no dice, sé propicio a mi pecador. Y fíjense que muchas veces la gente cuando hablamos, no sé, por ejemplo, esto que está tan de moda con todo el lío que no me atrevo a hablar realmente de los fines de los tiempos, como dicen los hombres, que está bueno también remarcar que nadie sabe la fecha de la hora, ¿no? Que va a venir como ladrón en la noche, y muchas cosas más, ¿no? Eh, están con esto, ¿no? Como de, uy, no, es que Dios está juzgando el pecado, ¿no? Y hablaba con un amigo y le decía justamente eso, digo, fíjate que cuando los discípulos quisieron hacer que llueva justamente fuego del cielo, Jesús le dice, no saben distinguir los tiempos, no estamos en esto, ¿no? Y como en este caso, por ejemplo, si bien, bueno, uno podría decir, bueno, pero es una parábola, pero también entiendo que Jesús no decía cosas, porque sí, es como que siempre tenía algo importante que decir, siempre tenía algo eh, más allá, digamos, a veces de la comprensión, si no, literalmente nadie llegaría, ¿no? También, qué bonito esto que él, por ejemplo, pone siempre en práctica, que es algo tremendo, a mí realmente no me deja de sorprender, que decía que si bien él enseñaba en parábolas para que los fariseos, los religiosos no entiendan, se arrepientan, lo cual ya me deja, viste, una imagen distinta de la que normalmente hablamos de Jesús, ¿no? Y dice, y en secreto les revelaba todo lo que significaba las cosas a sus discípulos, ¿no? Incluyendo Judas, ¿no? Entonces, eh, a veces hablamos, sí, de gracia, de santidad, de muchas cosas, pero después en la práctica, en lo textual de la Biblia, es como que nos encontramos con diferentes cosas. Y ni hablar que lo normal es que la gente, dependiendo cómo se siente, Dios le ministra, ¿no? De una manera diferente lo que lee. Entonces, a mí por lo menos me llama mucho la atención, pero vamos a ver esto de qué es alguien publicano también para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque por algo nombró a un fariseo, ¿no? Un religioso. Habían fariseos buenos también como Nicodemo, ¿no? Quizás no llegó a renunciar, digamos, al estatus. No sabemos el por qué, tristemente, pero había gente, digamos, que consideraban que Jesús era el Cristo a pesar de que no lo siguieron, ¿no? Dentro de los fariseos. También no está mal remarcar, tampoco uno quiere decir que todo era malo. Recordemos también que Pablo, por ejemplo, él era príncipe de fariseos, no escriba, y bueno, y muchas cosas más. Pero vamos a ir con esto para también dar un poco de contexto de qué es. Definición.
El significado bíblico de publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida, sin importar lo que recaudara después. Luego, cobraba todo este dinero o más a los ciudadanos de su zona. Los impuestos que se recolectaban en la antigua Roma eran muy ofensivos, por ejemplo el impuesto sobre las propiedades lo consideraban un insulto a Dios. Interesante, ¿no? Quiero remarcar eso, ¿no? Que era alguien que le cobraba los impuestos a los romanos, pero que algo que yo no sabía es que él le pagaba, digamos, a los romanos y después, por ejemplo, cobraban menos a veces y a veces de más, ¿no? Y es bien interesante porque justamente cuando Dios llama la atención a esta gente, Él le dice que cada uno cobre lo justo, no que cobren de más usuras, ¿no? Y bueno, y también no esto, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Que en aquel entonces ya consideraban ofensivos, ¿no? Los impuestos a la propiedad, ¿no? Que eran un insulto a Dios. Ya quizás hay gente aún que, no del canal, porque ya es como que hemos hablado bastante del tema, de esto de la sagrada que es la propiedad privada, ¿no? Para Dios. Por algo te dicen no robarás, ¿no? No codiciarás siquiera lo ajeno. Ni hablar cuando se habla, ¿no? Del esposo, de la esposa, es mucho más serio. Y y esto de que también hemos hablado cuando Jesús paga el impuesto, ¿no? Porque Pedro dice, sí, nosotros vamos a pagar el impuesto al templo, ¿no? Pero no me quiero extender, sigamos así terminamos. Bueno, no me quiere leer la narradora. Bueno, pero sin más, habla de eso. Dice, por ejemplo, el impuesto sobre la propiedad la considera un insulto a Dios. Además, cada publicano tenía la fuerza legal y también la fuerza física. El ejército estaba de su lado, dice, para poder realizar dicha tarea, ¿no? Es decir, que no solamente ellos cobraban casi de manera legal y a la fuerza el cobrar esto que ellos habían pagado y más, aclaro, sino que tenían no al ejército para recaudar, ¿no? Pues si los publicanos no hacían el trabajo sucio, este trabajo se los encargaban a otros contratistas para que sí lo hicieran por ellos. Es decir, ellos solo administraban el dinero y otros iban y lo cobraban por ellos, ¿no? Y después, bueno, termina. Me estoy riendo porque me da risa que se colgó el lector. No, es medio tonto, pero bueno, me da risa. Sí. Solían ser personas ricas con alto estatus eh, que mediante terceras personas se encargaban de recaudar todos los impuestos que pudieran, fuese como fuese, ¿no? Eso ya no me da tanta risa, me parece mucho a tiempos modernos, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, parece que no hay nada nuevo bajo el sol, como diría Salomón, ¿no? Y bueno, nada, esto, ¿qué les pareció? Que espero no tener que decir esto. Creo que quizás cuando empecé con todo esto, ¿no? Sí tenía una postura más así, de tipo fariseo, ¿no? Y Dios nos libre, ¿no? Es decir esto, a ver, uno no por ayunar dos veces, ir a la congregación, diezmar todo, no te hace santo, no es por obras, ¿no? No es por fuerza. Y a veces lo difícil que se hace, ¿no? Incluso cuando uno cree que está todo bien, cuando cree que está tratando de caminar justamente, ¿no? Acercarse y decir, ser propicio a un pecador. Hay mucha gente también que está bueno traerlo a la mesa, cree que siempre uno va a seguir pecando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho un versículo que algunos han hablado de eso, otros no, que dice que el que nace del Espíritu no peca, ¿no? Eh, es complicado también. No pecar tampoco implicaría que uno va a dejar de depender del Espíritu Santo, al contrario, pero siempre se corre el riesgo, ¿no? Esto de volverse arrogante, de volverse a decir, a ver, se hace autosuficiente, se quiere más en las cosas espirituales, sería como más
más complicado, si se quiere. Pero bueno, tenía que pelear con esto porque está como un poco raro. Vamos a dejarlo hasta acá. Déjenme en los comentarios por ahí, disculpen un poco lo colgado. Es la lluvia, es que un poco el cansancio, ¿no? Y todo. Así que cualquier cosita me dejan en los comentarios qué les pareció, que comparten, que no comparten, no hay problema. Acá podemos hablar de todo.